Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 31. Para la carrera de metros, Aizawa dividió a los estudiantes en grupos de dos. Se colocaron dos robots con cabezas de cámara en las líneas de salida y de meta. Cuando el primer grupo, Ten Yaida y Tsuyu Asui, tomaron sus posiciones, el robot en la línea de salida comenzó la cuenta atrás. «¿Listos?», dijo mecánicamente. Entonces, con un estruendo, la carrera comenzó, Ida desapareciendo en una nube de polvo en el siguiente instante. Ten Yaida, casi alcanzando la altura y la complexión de Luke, era de la renombrada familia Ida y tenía el Kirk motor. Su Kirk le daba motores similares a los de un coche en cada una de sus pantorrillas, dándole una velocidad de carrera increíble y un poder de patada extremo. Para combustible, necesitaba beber zumo de naranja. Tsuyu Asui, en marcado contraste, era una chica baja con un cuerpo de rana. Tenía el Kirk, rana, y, como el nombre sugería, podía hacer casi todo lo que una rana podía. Luke los vio cruzar la línea de meta desde la distancia con el ceño fruncido. Por el rabillo del ojo, siguió mirando a Aizawa, héroe profesional. Era seriedad. Unos minutos, justo cuando se había acercado al tutor para confirmar una duda, el héroe profesional había usado su Kirk, borrado, en él. Era la primera vez, ambas vidas combinadas, que Luke había experimentado un fenómeno tan desconcertante. Normalmente, sin importar la distancia entre Luke y la forma de vida dotada de Kirk, podía sentir una cadena invisible, parecida a la seda, entre él y la forma de vida. Dar un tirón mental a esta cadena cancelaba eficazmente el Kirk antes de activarlo. En su vida anterior, Luke había pasado años teorizando los principios detrás de esta cadena. Fue solo después de reunirse con el señor Tonto, a través de la señorita Justicia, que confirmó la verdadera naturaleza de la cadena. Provenía de su espíritu y se llamaba un hilo espiritual. En el momento en que Aizawa usó su Kirk en él, todos los hilos espirituales que Luke podía sentir se cortaron al instante. Era como si alguien tomase unas tijeras y metiese las hojas en su cerebro. La sensación no había sido agradable, por decirlo menos. Atrapado por una molestia, también había mirado por encima de su hombro, dándole al tutor una mirada desagradable. Afortunadamente, Aizawa no persiguió el asunto. Desafortunadamente, dos ratas estaban deambulando en la escuela secundaria o ahora, sin saber por qué estaban aquí. Luke había otorgado dos quirks inteligentes simples, teniendo complejidad C, a las ratas, convirtiéndolas en sus espías. Con su sensación de que no podía confiar en nadie, necesitaba ojos en los que pudiese confiar. Por no mencionar que Nix también había estado empacando quirks. Con el requisito de bioalquimia de tacto, cuyo límite de tiempo aumentaba con la complejidad, Luke siempre mantenía un Kirk de tipo escape en ella para los peores escenarios. Nunca querría estar en un escenario con un héroe o villano, como en su vida anterior, y terminar perdiendo todo de nuevo. Por supuesto, todos los quirks, incluido el de escape, desaparecieron de Nix también. Luke soltó un suspiro, negando con la cabeza. Aún así, no era como si no hubiese ganado nada de esta desventura. Shoto Aizawa. Kirk, borrado. Estadísticas. Espíritu. Resistencia. Mientras tanto, el turno de Midoriya y Bakugo había llegado para correr. Mirándolos, Luke de repente recordó sus estadísticas también, una sonrisa irónica borrando su ceño fruncido. Katsuki Bakugo. Kirk, explosión. Estadísticas. Espíritu. Resistencia. Izuku Midoriya. Kirk, one for all. Estadísticas. Espíritu. Resistencia. La monstruosa cantidad de puntos de espíritu de Midoriya no había sido una sorpresa para Luke. El Kirk One for All transfería una gran cantidad de puntos de espíritu a cada sucesor, como Luke había analizado con la teoría de puntos de espíritu detrás de los factores Kirk. Con Midoriya siendo el noveno usuario de One for All, y él teniendo sus propios puntos de espíritu, justificaba el ridículo Kirk que poseía. Este número seguirá aumentando a medida que domine One for All, recordó Luke. Sintiendo la presión sobre él, la señorita Justicia lo animó. Tus puntos de espíritu y puntos de resistencia también seguirán aumentando, bendito. ¿Recuerdas tus estadísticas cuando regresaste? Míralas ahora. Estadísticas del bendito. Kirk, bioalquimia. Estadísticas. Espíritu. Resistencia. Luke había ganado puntos de resistencia desde Navidad, ensanchando su sonrisa. Sin embargo, han pasado más de 10 días desde que ganó otro punto en su resistencia. Claramente, se estaba acercando a su límite, parecía. Luke adivinó, conociendo su cuerpo. Más que eso había una forma de superar drásticamente este límite, sin embargo. Merodeador. Mientras Luke pensaba en el nombre de la poción, Aizawa lo llamó para su turno.
En el otro lado, Momo salió. Asintiendo con la cabeza, se puso sus patines de propulsión. Luke se paró en la línea de salida solo, confundiendo a todos. Lo siento, Momo, pensó Luke, mirando hacia adelante. Esta es una de las dos pruebas donde necesito puntuar bien listos, dijo el robot en la línea de salida. Desde el cielo, un pájaro negro se lanzó. Luke chasqueó los dedos. Otorgamiento de Kirk exitoso. Kirk. Gigantificación. Complejidad. B. Consumo. Espíritu. Resistencia. Tiempo de contacto. Segundos. Tiempo de activación. Minutos. Para reducir el consumo de puntos de espíritu de Nix y su tamaño, Luke había reducido la complejidad a moderada esta vez. Habría sido mejor dejarla lanzarse en su forma gigantesca. Sin embargo, Luke solo podía activar bioalquimia y luego mantener los quirks otorgados en un radio de metros a su alrededor. Además, para no atraer la atención de los científicos del sitio azul, Luke lo había estado limitando a metros estos días. Aún así, mientras obtuviese los resultados deseados, esto también estaba bien. La cosa negra que caía del cielo mutó repentinamente, convirtiéndose en un pequeño pájaro del tamaño de un coche. ¡Cau! Nick soltó un grito penetrante, haciendo que los estudiantes se pusiesen las manos en los oídos. Justo cuando el robot al lado de Luke hizo el ruido de disparo, agitando furiosamente sus alas, Nick se curvó, convirtiendo su impulso de caída en horizontal, el polvo ondeando a su paso. ¡Bang! Momo activó sus patines de propulsión, disparando a través del campo. Luke solo saltó donde estaba parado. Como un trazo negro del pincel, Nix vino desde atrás, y él aterrizó sobre su espalda. Ya era mucho más rápida que muchos estudiantes. Sin embargo, con otro aleteo furioso de sus enormes alas, alcanzó la velocidad de ida, cruzando la línea de meta en segundos. Incapaz de detener su impulso, Nix siguió adelante, hizo un circuito del campo, y luego bajó, dejando que Luke se bajase de ella. Finalmente, algunos que habían estado escépticos sobre la familiaridad que habían estado teniendo sobre la apariencia de Luke llegaron a saber por qué era así. Debido al viento, el pelo rubio y salvaje de Luke se había levantado, ganando un estilo puntiagudo. Combinado con su complexión y apariencia, era como mirar una versión mucho más joven de All Miss. ¡Wow! Los ojos de Midoriya estaban brillando. Eso fue increíble. ¿Cuál es tu Kirk? Nix revoloteó hasta el hombro de Luke mientras él cancelaba el Kirk con un tirón mental. Se llama, Dama de la Oscuridad. Midoriya sacó un pequeño cuaderno y comenzó a tomar notas. Difícil de controlar en espacios reducidos, toma tiempo construir, bueno para la vigilancia. La boca de Luke se contrajo. No solo la de Luke, incluso la de Aizawa se estaba contrayendo. Una prueba hecha. 7 más por venir. Y aunque Luke aseguró la segunda posición en esta prueba, ya era la prueba de lanzamiento de pelota blanda, la que había estado esperando con más ganas. Capítulo 32. La segunda prueba era la fuerza de agarre. Sorprendentemente, Luke no pudo usar a Nix en esta prueba. Para agarrar el dispositivo de medición de la fuerza de agarre, necesitaba ser solo un tamaño más grande que su estado original. Incluso entonces, no podía agarrar correctamente el dispositivo usando sus garras. Y si se volvía lo suficientemente grande como para ejercer un mayor poder, entonces el problema seguía siendo el mismo también. Por eso, conociendo las pruebas de antemano como Aizawa les había contado a los estudiantes sobre ellas, Luke había decidido darlo todo, o engañosamente todo, solo en unas pocas pruebas. Para la prueba de la fuerza de agarre, Luke terminó usando su fuerza natural junto con Midoriya y muchos otros. Esta prueba no iba a ser decisiva, sabía. Sin embargo, aquí también, algunos de los estudiantes destacaron del resto. Meso Shoji, con el Kirk brazos duplicados, y Rikido Sato, con el Kirk subidón de azúcar, ambos tenían una ventaja cuando se trataba de fuerza bruta, puntuando en cientos de kilogramos, donde los otros luchaban por alcanzar incluso kilogramos de fuerza de agarre. Fumikage Tokoyami usó su Kirk sombra oscura para ir más allá de los límites naturales también. Katsuki Bakugo, mientras tanto, causó pequeñas explosiones mientras agarraba el dispositivo, casi destruyéndolo. A pesar de todo esto, fue Momo quien puntuó más alto, creando un brazo mecánico simple alimentado por actuadores neumáticos. La siguiente prueba fue el salto de longitud de pie, donde muchos estudiantes despejaron todo el arenero. Después de eso vino pasos laterales repetidos, tocar los dedos de los pies sentado y abdominales, dejando solo 2 pruebas al final. La carrera de larga distancia los dejaría más que exhaustos, a pesar de usar su Kirk, sabía Aizawa. Por eso la mantuvo para el final. Ahora, era el momento del lanzamiento de la pelota blanda.
Aizawa comenzó a llamar a los estudiantes por su número de asiento uno por uno, dándole a todos 2 oportunidades para obtener su mejor lanzamiento. Después de que su turno terminase, la asiento número, Mina Asido, regresó al grupo de estudiantes con una expresión de agotamiento. Ella tenía el Kirk ácido. Le permitía producir un líquido corrosivo desde su cuerpo, y podía controlar la solubilidad y la viscosidad de este líquido corrosivo. Debido a su Kirk, su piel era un tono claro de rosa, y tenía la esclerótica negra y el iris amarillo. Además, tenía un cuerpo muy atlético. Combinado con su Kirk, lo había hecho extremadamente bien en todas las pruebas aparte de la fuerza de agarre. El lanzamiento de pelota blanda fue aún peor para ella, sin embargo. Mientras se acercaba a los estudiantes, su humor hosco cambió al instante. Sonriendo un poco, se acercó a Luke, quien había estado discutiendo la estrategia con Nix. Oye, dijo, mirando a Nix, Luke, ¿verdad? ¿La usarás para sacar la pelota fuera de la escuela o algo así? Eso hizo que muchos estudiantes levantasen las cejas. Luke negó con la cabeza. Eso sería hacer trampa, respondió. Puedo usar mi Kirk en ella, pero ella no es mi Kirk, ¿ves? Además, solo puedo controlar su forma en un radio de metros a mi alrededor. Los estudiantes soltaron un suspiro de alivio juntos. Wow, Mina sonrió. Eres agradable. ¿Eh? Luke frunció el ceño. ¿Agradable? ¿Por qué? Nix puso los ojos en blanco. Podrías haber mentido sobre mí, pero no lo hiciste, susurró en su oído. Cuando Tsuyu Asui regresó después de su turno, y Tenya Ida se fue, Mina arrastró los pies y se acercó a Luke aún más. Así que, dijo en un tono no tan silencioso, ¿tú y Momo estáis saliendo? ¿Qué? Jadeó Luke. En el otro lado, la cabeza de Momo se volvió hacia ellos. Ni siquiera Momo, muchos estaban mirando a Luke y Mina, aparentemente muy interesados en el tema. Fue especialmente así para Todoroki, quien mantuvo sus ojos en Tenya, pero sostuvo una contracción en su boca. Luke negó apresuradamente con la cabeza. El mero hecho de sentir tantos ojos y convertirse en el centro de atención le estaba picando por todas partes. No, respondió, mirando de Mina a Momo y luego de vuelta a Mina. Solo la conocí una vez durante su cumpleaños. Uraraka. Gritó Aizawa. Pero quiero oír más, se quejó Uraraka, alejándose. Cuando Tenya se unió a ellos, frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Preguntó. Minoru Mineta, el estudiante más bajo de la clase, teniendo Kirk, desprendimiento, arrancó unas cuantas bolas pegajosas de su cabeza, las usó para trepar hasta la oreja de Tenya, y susurró algo. Todo el rostro de Tenya se puso rojo. Dije, no, dijo Luke de nuevo. Mientras tanto, Uraraka usó su Kirk, gravedad cero, en la pelota, haciéndola ingrávida. Entonces la lanzó hacia arriba, enviándola al espacio. Atónitos, los estudiantes vieron infinito escrito en el dispositivo de medición de la distancia mientras Aizawa se lo mostraba. Uraraka casi regresó corriendo mientras Masirao Ojiro, con una cola masiva como su Kirk, fue a su turno. ¿Qué me he perdido? Le susurró a Asui. Los labios de Luke se contrajeron. Es normal que los niños estén tan interesados en tales cosas. Así que, Mina abrió su boca de nuevo con una expresión burlona. ¿A qué escuela fuiste? Luke sintió como si hubiese regresado al sitio azul, sometiéndose a una entrevista sobre su rutina diaria para el registro. Fui educado en casa, respondió, haciendo que aún más cabezas se volviesen hacia él. Creo debería mentir más, observó Luke. Pero ni siquiera había pensado que un estudiante de la clase le haría esta pregunta. Todo lo que le había importado era que los héroes profesionales no encontrasen nada sospechoso sobre él. Una vez más, Luke se estaba dando cuenta de lo alienígena social que era. En lugar de profesores, debería haberse preparado para los niños. Ya veo. Así que, ¿a qué se dedican tus padres? Preguntó Mina. Nix miró a Mina, pero, por una vez, no interrumpió. En su mente, era mejor simplemente terminar con esto ahora que más tarde. Mi padre es un hombre de negocios, dijo Luke. En voz baja, Momo se burló un poco. Mientras Mina seguía haciendo preguntas tras preguntas a Luke, llegando incluso a tomar su número de móvil, el turno había llegado al asiento número. Sayonji. Llamó a Aizawa. Necesito irme, Luke casi corrió. Detrás de él, Mina y las otras chicas se rieron. Sayonji, Ida sostuvo su barbilla, bebiendo zumo de naranja. ¿No es ese? De repente, fue como si, solo ahora los estudiantes realmente se enfocasen en el apellido de Luke, finalmente atando cabos. ¡Wow! Exclamó Eijiro Kirishima, quien podía endurecer y afilar su cuerpo usando su Kirk, endurecimiento. Los ojos de Ida se abrieron de par en par. Las cejas de Todoroki se alzaron.
Uno tras otro, los estudiantes comenzaron a relacionar a Luke con el gigante llamado Grupo Saiyonji. Así que es como súper rico, dijo Asui, expresando todos los pensamientos. Desconocido para la expresión cambiada de los estudiantes, Luke estaba parado en el centro del círculo, con Nick sobre su hombro. Solo tenía opciones limitadas con el Kirk que podía mostrar usando a Nick Saki. Aún así, no todo se trataba de Kirk. Respirando hondo, Luke chasqueó los dedos. No todos habían visto a Nix durante el examen práctico. Así que, cuando ganó el tamaño de un autobús, borró el yo con nombre de Saiyonji de sus rostros. Entonces, Luke trepó a la espalda de Nix y, con una masiva nube de polvo elevándose por el aleteo de sus alas, voló directamente hacia arriba. Todos tuvieron que estirar sus cuellos tan alto como pudieron para incluso ver el punto negro contra el cielo nublado. Y, pronto, el punto negro desapareció detrás de las nubes también. Aizawa confirmó desde el robot que el pájaro todavía estaba dentro del círculo, y sus ojos se entrecerraron. Tanto control en meros meses. Allá arriba en las nubes, Luke respiró hondo aire fresco. Nix no podía flotar más de unos segundos sin desviarse de su posición. Así que, tenía que ser rápido al respecto. Además, sabía que levantaría algunas dudas. Aún así, esto era lo que pasaba con los Quirks. El crecimiento de los Quirks era impredecible, y uno podía esconderse fácilmente detrás de sus inconsistencias. Agarrando la pelota con fuerza, dejando escapar una sonrisa, Luke lanzó la pelota con una ligera curvatura hacia atrás en la dirección del viento. En el suelo, los estudiantes miraron la distancia en el dispositivo mientras Aizawa se lo mostraba, atónitos, metros. Capítulo 33. Luke miró fijamente mientras Aizawa se volvía loco después de cancelar el Kirk de Midoriyaya. No era como si Luke no pudiese haber advertido a Midoriyaya. Pero tampoco le debía nada al chico. Además, dar consejos sobre cómo usar One for All, cuando se suponía que nadie debía saber siquiera sobre él, sería como agitar la mayor bandera roja. No era momento de andar cerca del campo de juego del Kirk de Midoriya ahora, sabía Luke. Así que, como todos los demás, Luke observó cómo Aizawa tiraba de Midoriya, usando el dispositivo de captura con forma de bufanda que llevaba alrededor de él, y le daba una buena reprimenda. Cuando Midoriya regresó al círculo, miró por encima de su hombro. Sus ojos pasaron por todos aquellos que habían actuado sobresalientemente en la prueba de aprehensión de Kirk. Cuando su mirada alcanzó a Luke, apresuradamente echó su cabeza hacia atrás adelante, cerrando sus dedos en puños. Nix dio unas palmaditas en la espalda de Luke con su ala. Luke miró en la dirección que ella estaba señalando y encontró a Olmig tratando de esconderse detrás de la pared del gimnasio. Por supuesto, él está aquí, observó Luke. Debe haberse enterado de las pruebas y está preocupado por el chico. Mientras tanto, dándose cuenta de que el tutor tenía razón sobre él convirtiéndose en un lastre después de lanzar un puñetazo en un escenario de la vida real, Midoriya tuvo un cambio de parecer. Esta vez, cuando estaba lanzando la pelota, en lugar de usar One for All en toda su mano, lo enfocó en la punta de su dedo. Con un estallido masivo, la pelota blanda desapareció, dejando atrás ondas de choque. Detrás de Midoriya, los estudiantes se quedaron boquiabiertos, la mandíbula de Bakugo colgando baja a la vista. Cuando el dispositivo de medición mostró metros en la mano de Aizawa, Midoriya hizo un puño usando la misma mano, teniendo un dedo roto, y dijo, profesor. Todavía estoy en la lucha. Y entonces Bakugo se abalanzó sobre Midoriya en la locura. ¿Te estás quedando con Aina? La repentina pregunta sacudió a Luke de su estupor. Después de no encontrar nada más que hacer, Nick se había desmayado por completo sobre su hombro. El uso consecutivo de Kirk los había dejado a ambos agotados, especialmente después de la gigantificación de alta complejidad. Así que, ¿quién había hecho la pregunta? Luke se dio la vuelta y encontró a Momo al lado de él. Se relajó. Por un momento, había pensado que esa chica, Mina, había regresado con más preguntas. Momo miró a Luke y simplemente no pudo evitar borrar la imagen de él saltando del suelo durante su cumpleaños. Los guardaespaldas se la habían llevado, a pesar de que ella estaba en contra de ello. Podría haber ayudado a todos si solo la hubiesen escuchado. Sin embargo, era el chico sin Kirk al que ignoraron sí, con Aina y Rikuya, admitió Luke. ¿Qué hay de ti? Tengo un apartamento, respondió Momo. Miró hacia adelante mientras Aizawa soltaba a Bakugo, pidiéndole a quienquiera que fuese el siguiente que se diese prisa. ¿Qué piensas sobre el Kirk de Midoriya? Lo está haciendo de nuevo. Luke suspiró interiormente. Solo me hará la pregunta que realmente quiere hacer después de asegurarse de que obtendrá una respuesta. No parece estar acostumbrado a él, le dijo Luke, eligiendo sus palabras cuidadosamente.
No sabía cuál era la trampa aquí, pero, dado Momo, había una trampa, sin duda. Supongo que solo despertó su Kirk recientemente, quizás hace unos meses. Momo asintió. Exactamente lo que pensé. Pero lo mismo debería ser cierto para ti. Aturdido, Luke siguió mirando hacia adelante. Sabía que este asunto saldría a la luz tarde o temprano. Pero, que Momo lo confrontase tan pronto, en el primer día, podría ir en su contra. ¿No eras Kirkles cuando viniste a mi fiesta de cumpleaños, verdad? Preguntó Momo, entornando sus ojos a Luke. Luke soltó un suspiro y asintió. Tenías un Kirk, pero te obligaron a nunca usarlo, ¿no es así? Luke lentamente miró a Momo, pensando en cómo uno podría estar tan en lo cierto y tan equivocado al mismo tiempo. Era exactamente lo contrario en su caso, pero si quería que Momo le ayudase, no podía dejarle saber eso. Mejorarse a sí mismo y ganar suficiente fuerza para investigar el asunto del mundo espiritual y el agujero negro supermasivo azul, y los ojos rojos y malvados en el mundo exterior, por su cuenta, era la tarea más importante ahora mismo. Para eso, necesitaba un suministro continuo de ingredientes inorgánicos. Para eso, necesitaba mentirle a Momo, manipulando sus pensamientos. Para eso, debía engañar a la persona a la que más había amado. Luke sintió como si alguien hubiese cosido agujas en su garganta. Sí, dijo, mirando tan lejos de ella como era posible. Desperté mi Kirk hace un año. El señor director estaba en casa. Momo miró la enorme espalda de Luke, Nix mirándola con un ojo. Suspirando, Momo se alejó, sonriendo un poco sin saberlo. Finalmente, era su turno de lanzar la pelota. Lo último que quiero es que alguien te llame llorón, siseó Nix en su oído, bostezando. Supéralo. Ella no es nuestra Momo. No me importaría enterrarme en sus vasombas, sin embargo. Nix. Luke jadeó ante la blasfemia. Pero creo que los de Aina son más grandes. Nix. Después de la carrera de larga distancia, Aizawa reunió a los estudiantes agotados a su alrededor para los resultados finales. Con un pitido, el dispositivo en la mano de Aizawa proyectó un holograma, mostrando los resultados. Sorprendentemente, Momo estaba en el primer lugar, con Todoroki en segundo. Los ojos de Luke siguieron bajando y encontraron su nombre en el octavo lugar. En una clase de estudiantes del curso de héroes, esto era solo una puntuación por encima de la media, como Luke había deseado que fuese. Por otro lado, Midori ya había quedado último. Luke no sabía sobre la prueba, pero sabía que Midori ya no había sido expulsado. Así que, All Might había intervenido y estaba mintiendo, admitió Aizawa llanamente. Nadie se va a casa. Aizawa sonrió espeluznantemente. Esa era solo una forma racional de asegurarme de que lo dieseis todo en las pruebas. ¿Qué? Me sorprende que no lo hayáis descubierto ya, dijo Momo, poniendo una mano sobre su cintura. Lo siento. Probablemente debería haber dicho algo. Luke miró a Momo por el rabillo del ojo y sonrió. En su corazón, sabía que la chica había estado teniendo dificultades para mantener la información dentro. Con la obvia estrategia del tutor, en su opinión, no podría haberlo soltado así como así. Sin embargo, a pesar de lo que ella pensase, Luke sabía que la chica estaba equivocada en esto. Luke ya no era solo un usuario de Kirk. Era un vidente. Después de la declaración de Aizawa, había adivinado que las posibilidades de que lo expulsasen eran increíblemente altas si llegase a quedar en la última posición. Eso significaba que el tutor no les había estado mintiendo a los estudiantes. Momo pensó Luke, recordando a la héroe profesional que se convertiría. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Cuando Luke se dio la vuelta después de desechar los pensamientos, encontró a Todoroki mirándole fijamente. Luke levantó las cejas, poniéndose rojo. Intercambiemos asientos. No. Echando su bolsa sobre sus hombros, Luke salió del aula de la Meso Shoji caminando al lado de él. Mi enfoque principal siempre permanece en el núcleo también, le dijo Luke a Meso, quien asintió a su vez. ¿A qué gimnasio vas? Preguntó Rikido Sato, alcanzándolos en el pasillo. Luke se humedeció los labios. Tengo un gimnasio en el sótano. Meso y Rikido compartieron una mirada. ¿De verdad que eres rico? Dijeron juntos. ¿Por qué no venís vosotros dos conmigo alguna vez? Preguntó Luke. Si no está demasiado lejos de vuestro lugar, podéis uniros a mí para los entrenamientos matutinos. Meso y Rikido se estaban quedando ambos en lugares alquilados. Así que, aceptaron apresuradamente la generosa oferta de Luke. Luke. Los chicos se detuvieron y encontraron a Momo caminando hacia ellos. Una palabra. Meso y Rikido asintieron a Luke tácitamente antes de alejarse. En esto, eran mucho mejores que los de la calaña de Kaminari y Mineta, observó. ¿Más preguntas?
Luke soltó una risa temblorosa mientras caminaban lado a lado. Momo negó con la cabeza. ¿Me dijiste que tienes más de esas composiciones? ¿Tienes una? Antes de que Momo pudiese terminar sus palabras, Luke ya había sacado un documento de su mochila. ¿Estabas esperando a que viniese a ti? Preguntó Momo, entornando sus ojos y tomando el trozo de papel. No, dijo Luke, mirando hacia la distancia. Solo tenía un presentimiento. Hoy, era un buen día para elaborar una poción. Capítulo 34. Ciudad Haku, Japón. Encaramado en lo alto de un edificio de varios pisos, justo en la esquina donde se unían dos paredes, Luke observaba el Hospital General de Haku. Aunque ya era medianoche, a diferencia del resto de la ciudad, el hospital permanecía brillantemente iluminado. Con Nix posada en su hombro, Luke sentía el viento en su rostro, una sensación agradable. Vestía su traje de héroe, y la gran capa negra ondeaba tras él como un estandarte en medio de la tormenta. Llevaba la capucha puesta, lo que oscurecía su rostro. Sin embargo, para añadir una capa extra de protección, se había teñido el cabello de negro y usaba lentes de contacto que hacían que sus ojos parecieran dos pozos oscuros. Su rostro estaba cubierto por una máscara negra, que solo dejaba ver sus ojos. Pero incluso con todo eso, Luke sentía que no era suficiente. Así que presionó un interruptor en su cinturón. Un zumbido resonó a su alrededor. En un instante, la gran capa negra cambió de color, volviéndose blanca. Parecía que llevara una bata de laboratorio en lugar de un traje de héroe antibalas de alta tecnología. Esta era una de las tantas características inútiles que había hecho instalar a los fabricantes en el traje. Reaccionando a una frecuencia específica, la gran capa podía alternar entre el blanco y el negro. Por supuesto, el señor Reijiro y Sand lo habían tomado como una fantasía infantil, viéndolo como la forma que tenía Luke de mantener presente el sitio azul y la influencia de los científicos en él. Esa es también la razón por la que Luke no pidió muchos colores, sino solo el blanco. ¿Te sienta bien, el blanco? Graznó Nix, inclinando la cabeza hacia el hospital. Me recuerda a nuestros días en el sitio azul, antes de morir. Luke asintió, el viento jugando con su cabello. ¿Cómo te sientes? Preguntó Nix. Luke sacó las manos de los bolsillos y las cerró en puños, sintiendo el poder. Señorita Justice. Yo también estoy asombrada, bendito. Parece que has digerido más de la mitad de la poción justo después de beberla. Debí haber tenido en cuenta tus actos de robar ingredientes del sitio azul porque el robo es la esencia de actuar como un saqueador. Después de la cena, Luke ya había preparado la poción de saqueador. Sin embargo, para su sorpresa, cuando practicó la cogitación después de consumir la poción, tuvo la sensación de que la poción se estaba descomponiendo, resonando con su espiritualidad. En el caso de la poción de vidente, solo había tenido esa sensación después de haber descubierto uno de los principios de vidente tras realizar la adivinación onírica. Y con eso vino el poder. Estadísticas del bendito. Kirk. Bioalquimia. Secuencia. Vidente. Saqueador. Estadísticas. Espíritu. 305. Resistencia. 160. Sus puntos de espíritu no aumentaron mucho, pero sus puntos de resistencia aumentaron la friolera de 20 puntos. Mientras Luke abría y cerraba los dedos, podía sentir que la movilidad de sus muñecas y manos había aumentado mucho. Además, su coordinación muscular también había mejorado, haciéndole sentir cada parte de su cuerpo como si pudiera hacer movimientos acrobáticos sin siquiera haberlos aprendido. No solo a nivel corporal, sino que las habilidades de observación de Luke también se habían intensificado, dándole una intuición dirigida hacia objetos valiosos. Luego estaba esta sensación, una gran necesidad de robar. El acto de robar puede no ser por disfrute o supervivencia, bendito. Sin embargo, puedes tomarlo como el llamado o la pasión de un saqueador. Por supuesto, cómo eliges actuar como saqueador depende de ti. ¿Estás seguro de que vas a hacer esto hoy? Luke volvió a mirar el hospital y asintió. Si no hubiera digerido más de la mitad de la poción de saqueador, obteniendo un impulso en su destreza física, entonces tal vez no habría adelantado las cosas. Ahora que lo había hecho, era tan buen momento como cualquier otro. A los ojos del público, fundado y dirigido por el Dr. Kyuda Igaraki, el Hospital General de Haku era solo eso. Un hospital. Sin embargo, debajo de su fachada se encontraba la ubicación del laboratorio secreto de Kyudai, donde creaban Omeus. Humanos artificiales modificados biológicamente con múltiples quirks.
El Dr. Kyudai era un leal seguidor de All for One y había estado trabajando en estos gnomos durante muchos años, ocultando sus experimentos tras la fachada pública. Luke no estaba seguro de cuántas instalaciones tenía el Dr. Kyudai en Japón. Sin embargo, incluso él sabía que el laboratorio principal del villano estaba en el sótano del hospital. Esa es también la razón por la que Luke aún no había informado a los héroes profesionales sobre este lugar. No conocía la verdadera secuencia de eventos durante su vida anterior. ¿Qué pasaría si los gnomos en el sótano estuvieran solo en la etapa inicial? ¿Qué pasaría si el Dr. Kyudai estuviera guardando gnomos maduros en algún otro lugar? ¿Qué pasaría si el villano liberara a todos los gnomos a la vez si veía que las cosas iban mal? ¿Qué pasaría si el For One decidiera darlo todo, viendo que las cosas se le escapaban de las manos? Había tantas cosas que podían ir en contra de Luke incluso antes de que comenzara sus planes. Así que, en lugar de volverse loco con el Dr. Kyudai, había decidido primero recopilar información infiltrándose en el sótano del hospital y, siguiendo sus impulsos, robando información. La única información que Luke tenía en sus manos en ese momento era un nombre: Luise. Sabía que este villano era parte de una liga que apoyaba muchas actividades villanas. Sin embargo, no tenía idea de quién lideraba esta liga o cuáles eran sus objetivos. El único grupo grande de villanos que Luke recordaba de su vida pasada tenía el nombre de Frente de Liberación Paranormal. También sabía que compartía una parte con el actual Ejército de Liberación Meta, pero hasta ahí llegaba su conocimiento sobre los eventos. Eso también, solo porque los científicos en el sitio azul se lo habían contado, dándole a conocer a All for One, One for All y Nomus para ayudar en su investigación. Cuando dejó el sitio azul, ya habían pasado 8 años desde la guerra final. Así que, ahora, necesitaba saber más, e incluso si no podía permitirse revelar los secretos de Kyudai, podía echar mano de algo crucial. Algo que le ayudara en su búsqueda. Nix, dijo Luke, chasqueando los dedos. Otorgamiento de Kirk exitoso. Kirk. Descorrer. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 110. Resistencia 30. Tiempo de contacto. 11 segundos. Tiempo de activación. 5 minutos. Todas las cartas ya estaban echadas. Usando una rata, Luke sabía exactamente dónde estaba el corredor secreto que conducía al sótano. Un brillo pasó sobre Nix como si alguien hubiera reflejado un espejo desde muy lejos. En el siguiente instante, agitó su ala, causando una distorsión estática en el espacio junto a ella. El espacio se separó, y la negrura casi se derramó a través de él. Así es como él también había llegado hasta aquí, sin siquiera salir de su habitación. Incluso un solo uso de este Kirk dejaba a Nix más que exhausta debido a sus puntos de espíritu. Así que había estado esperando a que se recuperara antes de volver a usarlo. Sin embargo, justo cuando Luke estaba a punto de entrar en el vacío negro, se detuvo. El vidente dentro de él estaba teniendo una sensación extraña. Ya había adivinado que había una amenaza para su vida esta noche, pero si fuera cauteloso, podría salir con vida. Descorrer era la mejor precaución, en opinión de Luke. ¿Qué? Preguntó Nix, ya sonando sin aliento. No estaría tan mal tomar una precaución más, pensó Luke. De sus bolsillos, sacó su teléfono móvil y marcó un número que le había robado hoy a Midoriya. Hola, preguntó la persona al otro lado groseramente. ¿Quién es? Toshinori Yaji, que ya había pasado su Kirk, One for All, a Midoriya, estaba tan exhausto que se había quedado dormido vestido después de regresar de una reunión. All Mig, dijo Luke, la máscara negra dando peso a su voz. Tu viejo amigo, All for One, está en movimiento de nuevo, ¿qué? Tronó Toshinori Yaji, transformándose en All Migs. ¿Dónde? ¿Quién eres tú? Ven a Ciudad Haku, le dijo Luke a All Migs. Y, en cuanto a quién soy, Luke necesitaba una nueva identidad. Algo que no lo relacionara con un chico de primer año de instituto, que asistía al curso de héroes profesionales en la escuela más prestigiosa del país. La UAHai. Algo que pudiera usar para desentrañar los misterios relacionados con la muerte de su familia y cumplir las tareas del señor tonto. Puedes llamarme, dijo Luke, entrando en la negrura, Dr. Blessed. Capítulo 35. El espacio se partió como una distorsión estática bajo el efecto del Kirk descorrer, y Luke y Nix salieron de la negrura. Estaban de pie en un rincón oscuro, con las celosías del espacio cosiéndose tras ellos. Junto a ellos, erguido sobre sus patas traseras, había un ratón grande, con los ojos brillando de color rojo. En el momento en que Luke se aseguró de que no había nadie detrás de él, chasqueó los dedos. Un brillo recorrió el cuerpo de la rata, como si alguien hubiera proyectado un espejo sobre ella desde lejos. Otorgamiento de Kirk exitoso. Kirk.
Electropulso. Complejidad. A. Consumo. Espíritu 70. Resistencia 20. Tiempo de contacto. 7 segundos. Tiempo de activación. 10 minutos. Nix aún mantenía el kit de escorrer durante los siguientes 5 minutos, bloqueando una enorme porción de los puntos de espíritu de Luke. El siguiente uso de Kirk prácticamente la haría desmayarse, así que querían reservarlo para una emergencia. Sin embargo, con el espíritu y la resistencia mejorados de Luke, podía permitirse muchos quirks de alta complejidad al mismo tiempo. El principal problema era que solo podía otorgar quirks a 3 formas de vida a la vez. Además, a diferencia de Nix, que tenía vastas reservas de espíritu y que era increíblemente compatible con Luke, otras criaturas no eran tan dotadas cuando se trataba de espíritu. El brillo rojo en los ojos de la rata se intensificó, casi explotando. Butch. Srak. En el siguiente instante, abrió la boca y disparó un pulso eléctrico hacia el techo del pasillo, sobrecargando todas las cámaras instaladas fuera de varias habitaciones. Luego, con un golpe ahogado, la rata explotó en una masa de sangre y suciedad. Este era el destino de todos aquellos a quienes Luke otorgaba un Kirk que consumía puntos de espíritu mayores que los puntos de espíritu base de la forma de vida. Lo mismo había sucedido con la rata, que también había borrado los recuerdos del ladrón de cerebros. Nix se salía con la suya con este tipo de mutaciones y explosiones porque tenía el doble de puntos de espíritu que su yo original. Aunque Luke la había llevado más allá de ese límite muchas veces, solo podía hacerlo porque conocía su cuerpo demasiado bien. Vamos, dijo Nix. No tenemos mucho tiempo. Desde un lado, 2 ratas más se arrastraron junto a ellos. Luke había hecho que Nix hipnotizara a estas ratas antes de hacerlas infiltrarse en el hospital. De sus cacerías nocturnas con Sand, Luke había aprendido a mantener siempre algunos quirks otorgados a mano para activarlos bajo circunstancias inesperadas y salvajes. Además, no le preocupaba que alguien descubriera su Kirk, bioalquimia, si no terminaba activando esos quirks en las ratas. Porque, incluso si cancelaba un Kirk sin activarlo, las ratas terminarían explotando de todos modos. Las partículas de espíritu de Luke dentro de las ratas ya habrían interactuado con las partículas de espíritu de las ratas, prácticamente convirtiéndolas en una causa perdida. Luke asintió ante la insistencia de Nix y comenzó a caminar más profundamente en el silencioso pasillo. Olmig se disparó a través del cielo nocturno, dejando tras de sí nubes de polvo y estampidos sónicos. Sin embargo, no importaba lo rápido que fuera, no era tan rápido como en su mejor momento. No después de pasar One for All al joven Midoriya. Se había ido a dormir, trabajando en sus líneas para mañana. El señor director le había pedido que organizara un entrenamiento de combate para la 1A. ¿Quién diría que, justo cuando se había ido a dormir, una persona desconocida le pronunciaría el nombre que temía escuchar en estos tiempos? Había una posibilidad de que fuera un engaño. Pero que fuera un engaño y que alguien lo llamara para hacerle saber de ello sonaba mucho más que una coincidencia. Si existía la posibilidad de que All for One hubiera aparecido en Ciudad Haku, entonces Olmig preferiría arriesgarse, sin importar lo pequeña que fuera, y estar allí. Pero, ¿llegaría a tiempo para evitar la destrucción masiva? Olmig pateó con fuerza el suelo, apretando los dientes y provocando una tormenta. Sacó su móvil y marcó a su agencia. Si estuviera en su mejor momento, podría llegar a Haku en pocos minutos. Ahora, le tomaría más de 10 minutos llegar allí, incluso si ignorara el daño a su cuerpo. Hasta entonces, necesitaba a alguien que se pusiera en su lugar y salvara a la gente. ¿Qué héroe profesional está más cerca de Ciudad Haku? Rugió Olmig por encima del viento. Desde el otro lado del teléfono, la secretaria se apresuró a darle un nombre. ¿Ella? Olmig recordó a la chica. Sí, sí. Ella serviría. Llamadla inmediatamente y decidle. Luke estaba de pie fuera de una habitación cerrada dentro del pasillo. Había varias habitaciones así en este pasillo. Mientras que el pasillo conducía al sótano en las profundidades de la oscuridad, el laboratorio solo contenía los verdaderos experimentos Nomu. Luke no estaba buscando la investigación de Kyudai en este momento. Necesitaba información, que tenía las mayores posibilidades de obtener de estas habitaciones. Sin embargo, dada la urgencia de la situación, tampoco podía simplemente buscar en cada habitación. Como con las 4 puertas cerradas antes de esta, Luke dejó que el péndulo de topacio colgase delante de las puertas. Confiaría en su espiritualidad para que lo guiara hacia algo valioso. Esta habitación contiene información relevante para mí. Luke repitió la pregunta 7 veces antes de abrir los ojos. El péndulo estaba girando rápidamente en el sentido de las agujas del reloj.
Los ojos de Luke se iluminaron. Sin embargo, no se limitó a irrumpir en la habitación, todavía. Para ahorrar más tiempo, podía ser más específico en saber lo que realmente quería. Enrollando el péndulo alrededor de su muñeca, tomando una respiración profunda, Luke extendió la mano hacia el pomo de la puerta como si estuviera a punto de abrir la puerta, a pesar de estar cerrada. Las pupilas de Luke se dilataron de repente. En su mente, vio el interior de la habitación. Había docenas de cajas esparcidas por la habitación, cada una con pilas de archivos. Este era uno de los poderes centrales que le había otorgado la poción saqueador de la secuencia 9. Dentro de un rango de 15 metros, Luke podía saber intuitivamente dónde estaban los objetos valiosos. Era tan poderoso que incluso podía ver en espacios cerrados también. Combinado con sus poderes de vidente, que le otorgaban una alta espiritualidad, incluso podía ver en habitaciones como esta. Mientras las imágenes seguían parpadeando en su mente, los ojos de Luke se detuvieron en una caja con el número 6. Sí. Esto era el objeto más valioso en la habitación relevante para él. Siguiendo un gran impulso de simplemente robar la caja, Luke usó un cortaúñas para abrir la puerta en silencio. Sin embargo, el silencio que estaba tratando de mantener se rompió en el momento siguiente. Una de las ratas que vagaban a su alrededor de repente se puso de pie sobre sus patas y soltó un chillido ensordecedor, mirando más profundamente en el pasillo. Simultáneamente, la intuición de peligro de Luke se activó, haciéndole girar la cabeza en la misma dirección. El pasillo estaba oscuro, pero todas las habitaciones estaban cerradas cuando comenzó a buscar, recordó Luke. Ahora, una de las puertas estaba abierta, y una abominación de aspecto extraño le estaba devolviendo la mirada a Luke. Tenía el tamaño de la cabeza de un hombre adulto, y su cerebro estaba al aire libre, con dos pequeñas patas unidas a la cabeza. En el momento en que sus dos ojos bulbosos se encontraron con los ojos negros de Luke, abrió la boca y vomitó un líquido negro con un sonido gorgoteante. Nix, dijo Luke mientras sus ojos se ensanchaban. Abrió la puerta de una patada. Toma las 6 y teletransportate. De la masa negra de líquido, una criatura monstruosa salió caminando. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Luke. Nix podía usar descorrer una vez más, pero tomaría tiempo agarrar la caja y luego teletransportarse. Antes de eso, el gnomo los atraparía a ambos. Además, Luke tendría que activar el kit de encogimiento para guardar la caja dentro de Nix. Eso la dejaría inútil en la próxima pelea. Roar. B. Rugió Luke, lanzándose hacia adelante y chasqueando los dedos. El gnomo de piel negra se disparó a través del pasillo, dando un puñetazo. Maldiciendo y sangrando y partiendo el espacio, Nix voló dentro. ¡Boom! Capítulo 36. Rebobinado. Niveles de gnomos en orden decreciente fuerza. Nivel inferior, nivel medio, nivel superior, nivel cercano al nivel alto rebobinado 2. Usando la visión del espíritu, Luke puede ver directamente las partículas de espíritu dentro de una forma de vida. Según la teoría de las partículas de espíritu del señor Tonto, los factores Kirk son manifestaciones físicas de estas partículas de espíritu. El poder detrás del puñetazo del gnomo de nivel superior era tan inmenso que abrió un agujero a través del techo del pasillo, subió y explotó desde la pared exterior del hospital. Grietas surgieron en la estructura gigante, haciendo que todo el hospital temblara como una hoja. Del agujero desgarrado en la tierra, una figura salió corriendo. La sangre había lavado la cara de Luke, cegando su visión. Su gran capa blanca también estaba salpicada de puntos rojos. Luke aterrizó en el aparcamiento, giró sobre sus pies y se equilibró. Apenas había levantado la cabeza cuando, con un rugido, el gnomo salió disparado del mismo agujero y aterrizó delante de él. Un gruñido enloquecido escapó de la boca del gnomo sin ojos. Levantó sus dos brazos gigantes y se abalanzó sobre Luke, tratando de agarrarlo. La intuición de peligro se había vuelto loca en la mente de Luke, un severo dolor de cabeza sacudiendo su visión. A pesar de las circunstancias extremas, su cuerpo recordaba las artes marciales asesinas de Sand. Las recordaba demasiado bien, parecía. La poción de saqueador no había convertido a Luke en un superhumano, ya que apenas le había dado suficientes puntos para hacer que su resistencia superara un valor promedio en esta sociedad Kirk. Sin embargo, combinado con la monstruosa destreza que le otorgó a Luke, y con su cuerpo ya sintonizado para pelear debido al entrenamiento de meses con un asesino, algo extraordinario estaba sucediendo en este momento. El gnomo era extremadamente rápido, pero carecía de inteligencia. Luke tenía inteligencia y la experiencia suficiente para cerrar la inmensa brecha de poder. En el momento en que las manos de Nomu vinieron a agarrarlo, Luke se inclinó hacia atrás sobre sus rodillas tanto que parecía inhumano.
El aire chispeó arriba mientras las manos de Nomu no agarraban nada más que vacío, dejando su abdomen indefenso. Girando hacia atrás, Luke pateó el suelo, activando la visión del espíritu. El cuerpo de piel negra de Nomu se iluminó en su visión, partículas de espíritu doradas reflejándose en sus ojos. Superfuerza y regeneración, analizó Luke en una fracción de segundo mientras leía la colocación y la congestión de las partículas de espíritu en el cuerpo del Nomu. Cancelando la visión del espíritu y poniendo su espalda en ello, Luke golpeó al Nomu justo en la ingle. Argyk. El Nomu soltó un gruñido retorcido, patinando hacia atrás unos pasos. Giró la cabeza hacia abajo, la saliva goteando de su boca. En pura locura, golpeó al pequeño objetivo. No muera mucho más rápido que Luke. Sin embargo, con la intuición de peligro ayudándole, vio sin esfuerzo el puñetazo venir, apenas deslizándose debajo de él. Y, una vez más, hizo un puño con su mano izquierda y golpeó la misma área, los nudillos reforzados con aleación de sus guantes yendo más profundo. El Nomu se quedó en el mismo lugar sin hacer un sonido, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Entonces, con un golpe sordo, sus rodillas golpearon el suelo. Ahora. Luke se dio la vuelta y simplemente corrió. No era el momento de enfrentarse a un monstruo como Nomu, sabiendo bien que no podía encargarse de él. Mientras saltaba sobre la pared del aparcamiento, dos ratas lo alcanzaron, trepando sobre sus hombros. Luke se había sorprendido cuando había sentido que los quirks otorgados todavía estaban conectados a él a través de los hilos del espíritu. A pesar de la explosión que casi había destruido el hospital, las dos ratas habían sobrevivido. Esas son ratas para ti, comentó Luke. Boom. La tierra tembló bajo sus pies. Luke miró por encima de su hombro y vio una nube de polvo elevándose decenas de pies en el aire. Uno por uno, todos los coches comenzaron a explotar, arrojados aquí y allá como si algún titán los estuviera levantando como un juguete. Atravesando la pared como papel, el Nomu lo miró no solo con locura, sino también con odio y venganza. Ark. El Nomu corrió hacia Luke, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Apretando los dientes, Luke saltó del paso elevado con los coches tocando el claxon en pánico detrás de él. Con Nick sirviendo como su ruta de escape, solo le había dado a una de las dos ratas un kirk relacionado con el escape. Ahora, necesitaba otorgarle otro kirk a una de ellas si quería alguna esperanza de sobrevivir a este monstruo. Además, la teletransportación era un kirk muy complejo que requeriría que primero le otorgara inteligencia. No algo que Luke pudiera haber permitido, dado que Nix ya reclamaba muchos de sus puntos de espíritu. Así que, mientras tocaba una rata, Luke chasqueó los dedos, activando el kirk otorgado. Una de las dos ratas en sus hombros saltó hacia atrás y corrió en la dirección opuesta. En el siguiente instante, bultos de carne comenzaron a aparecer en ella por todas partes. Ni siquiera le tomó una fracción de segundo a la rata crecer al tamaño de un niño pequeño, con una apariencia monstruosa. Le crecieron colmillos tan largos como los de un tigre, pero mucho más afilados, y sus ojos ya estaban a punto de explotar, exudando un brillo rojo. La mutación fue tan desastrosa que en el momento en que esta rata gruñó, la mitad de su cara explotó. Pero esto era lo mejor que Luke podía esperar en este momento. Como una bola condensada de ira, la rata se disparó hacia adelante. Con saltos poderosos, el Nomu casi había alcanzado a Luke, que estaba corriendo a pie. De repente, la rata mutada se aferró al Nomu y comenzó a morderlo. El Nomu, ya retorciéndose de dolor proveniente de su ingle, agarró a la rata y la apretó. La mitad inferior de la rata explotó con un sonido húmedo, como si estuviera esperando una estimulación externa. Sin embargo, para sorpresa del Nomu, la rata solo se volvió más feroz. Gruñendo incluso más áspero y feroz que el Nomu, comenzó a masticar incluso más rápido que antes. En cuestión de segundos, mientras el Nomu luchaba, el cuerpo restante de la rata mutada ya había entrado en él, desapareciendo dentro del enorme cuerpo. Rugiendo de dolor mientras la rata comía al Nomu desde dentro, golpeó su propio cuerpo, destruyendo todos los pilares que sostenían un paso elevado. Con un estruendo ensordecedor, el paso elevado se derrumbó, con algunos coches atrapados también. ¡Mierda! Maldijo Luke. No por el paso elevado, sino porque había sentido que la rata explotaba en el cuerpo del Nomu. Sin esperar más, Luke chasqueó los dedos una vez más. Otorgamiento de Kirk exitoso. Kirk. Reemplazar. Complejidad. A. Consumo. Espíritu 72. Resistencia 20. Tiempo de contacto. 7 segundos. Tiempo de activación. 10 minutos. Kirk. Visión lejana. Complejidad. C. Consumo. Espíritu 18. Resistencia 10. Tiempo de contacto. 2 segundos. Tiempo de activación.
34 minutos. Luke había querido usar reemplazar en caso de que necesitara conseguir algo que no pudiera alcanzar desde espacios reducidos sin causar disturbios. Ahora, tendría que convertirse en su principal ruta de escape. Sin embargo, la rata no podía ver más de unos pocos pies. Ahí es donde Visión Lejana entró en escena. Mientras tanto, desde atrás, dejando escapar una voz que hacía que los huesos picaran, el gnomo salió de entre los escombros con un agujero gigante en su pecho. Para cuando aterrizó a unas pocas docenas de pies detrás de Luke, el agujero ya había desaparecido. Pero por la forma en que el gnomo frotaba sus dientes mientras sentía a Luke frente a él, casi se sentía como si el enorme dolor le hubiera regalado inteligencia. Inteligencia que la rata, agarrándose al hombro de Luke, carecía. Siguiendo su instinto animal, la rata se aferró al azar a una luz brillante y pulsante sobre el vehículo policial dentro del corazón de la ciudad, a una milla de distancia de su posición. Y entonces reemplazó el objeto en su visión. Capítulo 37. Cuando el coche de policía y Luke intercambiaron posiciones, también intercambiaron el impulso que llevaban. El coche de policía debía estar persiguiendo a algunos villanos, porque cuando el espacio se distorsionó alrededor de Luke, se encontró siendo lanzado hacia adelante a gran velocidad. A diferencia del coche de policía, él no tenía frenos para detener su impulso. Por no mencionar que ni siquiera podía ver lo que estaba pasando. Justo después de usar el Kirk, la rata en su hombro había explotado, cubriendo su cara de sangre y suciedad. Con un sonido sibilante resonando en su oído, Luke se estrelló contra la parte trasera de un coche, rompiendo el espejo. CRASK. Había tanta potencia detrás del choque que el conductor perdió el control y se estrelló contra otro coche, comenzando una cadena de colisiones. Mientras los bocinazos y los pitidos de alarma causaban estragos alrededor de Luke, se levantó, sujetándose la espalda. Incluso si no hubiera sido médico, podría haber descubierto con solo sentir que se había roto algunos huesos. Gimiendo y mordiéndose el dolor, Luke miró el caos a su alrededor. La gente ya estaba entrando en pánico con solo verlo, ya que cada centímetro de su torso estaba cubierto de sangre. Era solo cuestión de tiempo antes de que los héroes profesionales aterrizaran en la escena y lo detuvieran. Sin más formas de vida a las que haber otorgado Quirks, ni siquiera podría resistirse. Espero que Nix haya llegado a casa a salvo, pensó Luke, casi arrastrándose hacia un callejón. Ella debe haberlo hecho. La mente de Luke zumbó como si un misil hubiera explotado allí. No, imposible. ¡Boom! A unos 100 metros de Luke, un meteoro negro aterrizó, la onda expansiva polvorienta volcando los coches estrellados a su alrededor. Desde el cráter, el gnomo de piel negra salió caminando, la saliva espumando en su boca. El cuerpo de Luke se había entumecido mientras miraba al gnomo. Simplemente no podía creerlo. Debido a su impacto en la guerra final en su vida anterior, los científicos del sitio azul habían investigado extensamente para contrarrestarlos, si alguna vez resurgían, según las órdenes del señor Reihiro. Casualmente, Luke también se había aprovechado de su investigación, obteniendo una idea profunda de los gnomus. Así es como, con solo una mirada, Luke pudo identificar que Quirks poseía este gnomo basándose en el patrón de partículas de espíritu. En su vida anterior, podría haber hecho lo mismo llevando a cabo un análisis exhaustivo, aprendiendo el patrón de los factores Kirk. Sin embargo, la visión del espíritu lo evitó todo, permitiendo a Luke ver la propia fuente, ya que los factores Kirk no eran más que una manifestación física de las partículas de espíritu. Y es por eso que Luke estaba sorprendido más allá de toda medida. Se suponía que los gnomus eran luchadores sin mente con múltiples quirks. Tenían 5 niveles. Inferior, medio, superior, cercano al alto nivel y alto nivel. Entre estos, solo los gnomus de alto nivel, que estaban creciendo bajo el Hospital General de Haku, serían capaces de pensar por sí mismos. Pero, mientras Luke miraba al gnomo de pie allí, mirándolo a él, sabía que algo había cambiado. Este gnomo no tenía inteligencia hace unos momentos. Ahora. $% y arroba. Luke escuchó el gruñido incomprensible, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Involuntariamente, como se había convertido en una memoria muscular en estos días para él, activó la visión del espíritu para simplemente echar un vistazo al gnomo. ¡No! Dispersa dentro de las motas doradas de luz, una rojez sanguinolenta devolvió la mirada a Luke. A diferencia de las partículas de espíritu azules que había visto dentro de Midoriya, las partículas de espíritu rojas no coexistían con las motas doradas, sino que, activamente también las estaban corrompiendo. Cualquier partícula de espíritu dorada con la que las rojas chocaban, también se volvía roja en el acto.
No solo eso, sino que dos burbujas de partículas de espíritu rojas estaban centradas en el cerebro del gnomo, como ojos. Luke sintió como si estuviera cayendo, más profundamente en la nada. Su piel se estaba arrancando de su cuerpo, sus músculos estaban abandonando los huesos y su médula ósea también estaba siendo extraída. Los ojos de Luke casi saltaron y explotaron en una niebla húmeda. Sin embargo, siguiendo el grito de la señorita Justice, y según su experiencia, había cancelado la visión del espíritu justo después de echar un vistazo. Una mirada. Una mirada y Luke se encontró de rodillas, tratando de olvidarse del gnomo mientras usaba la cogitación para no perder el control. Mientras Luke respiraba profundamente, sus ojos perdían el enfoque y el dolor lo apuñalaba en los costados, el gnomo se acercó a él y se quedó allí, mirando hacia abajo. Los oídos de Luke zumbaban, pero de alguna manera, miró hacia arriba. El gnomo lo estaba mirando con sus ojos invisibles. Así que, eras tú antes, dijo Nomu, su voz sonando como las hojas de dos cuchillos rozándose entre sí. ¿Mi hermana te envió a hacer esto? Luke sonrió. Apenas había oído a la abominación. Tampoco parecía tener sentido gritarle. En su mente, la señorita Justice le gritaba que corriera. ¿Pero cómo? Ni siquiera podía sentir sus piernas. Algo extraño en ti, dijo Nomu, inclinándose sobre Luke. No puedo sentirla, pero, no importa. El gnomo levantó su mano masiva como un martillo. Lo que fuera, o quienquiera que estuviera controlando al gnomo ahora, parecía haber renunciado a obtener más respuestas, decidiendo simplemente matar a Luke. El puño bajó. Luke dejó escapar un suspiro final. Alguien gritó detrás de él. Luna. El viento giró, y su voz se sintió como una descarga salvaje de adrenalina. Rush. Luke ni siquiera podía ver cuántas patadas aterrizaron en el gnomo. Pero sí vio al gnomo siendo lanzado hacia atrás como una bala, con su brazo colgando suelto a su lado. ¡Boom! Rumiu Sagiyama, conejo heroína. Mirko, la actual heroína no. 5 en Japón, sonrió salvajemente mientras sentía la reacción violenta de patear al villano. Era como patear un bloque sólido de hormigón, si el hormigón estuviera hecho de carne. Eso no tenía ningún sentido. Jaja. La sonrisa de Mirko se ensanchó, encontrando la analogía hilarante. Oye. Estaba a punto de mirar hacia atrás cuando, gruñendo como una bestia enloquecida, el villano salió de entre los escombros. Los ojos de Mirko se entrecerraron al ver el brazo desgarrado regenerándose justo frente a ella. Así que puedes regenerarte, ¿eh? ¿Te crees algo duro? Veamos si sobrevives a esto. Los pies de Mirko se hundieron en la carretera agrietada. Con un golpe sordo, sus muslos se hincharon, los músculos tensándose como cables de acero por debajo. Entonces, cuando el gnomo se abalanzó hacia ella, gruñendo, ella se disparó hacia adelante con una velocidad muchas veces mayor. Luna. El gnomo golpeó. Mirko se desvaneció. La próxima vez que apareció, estaba por encima del gnomo. Girando salvajemente como una rueda de carro, su pie aterrizó en la cabeza del gnomo, plantándola en el suelo con un estruendo ensordecedor. Caída. Cuando el polvo se asentó, el gnomo salió a la vista. Estaba tendido lánguidamente sobre sus rodillas con la mitad de su cuerpo simplemente colgando de un lado. Era como si alguien lo hubiera cortado de un tajo desde su hombro hasta su cintura con una espada. Su carne se estaba regenerando, pero incluso la regeneración tenía su límite. Ja. Se burló Mirko, estirando sus pies. No eres tan duro, ¿verdad? La heroína no. Shinko no pudo completar sus palabras cuando una cosa negruzca cayó del cielo y aterrizó justo frente a ella. ¡Boom! De la nube de polvo, otro gnomo salió caminando, un tamaño más grande que el que estaba muriendo frente a Mirko. Hay dos de vosotros. Jaja. Mirko se disparó por el aire, ganando impulso, y pateó al nuevo villano antes de que siquiera pudiera procesar lo que sucedió. Sin embargo, en el momento siguiente, sus ojos se abrieron con sorpresa. Sus pies se habían hundido profundamente en el gnomo, sus músculos retorciéndose por todo su cuerpo. Pero no se sentía como si siquiera hubiera sentido la patada. El gnomo agarró la pierna de Mirko, la levantó en alto y la arrojó hacia un edificio. Y todo el edificio se derrumbó justo encima de ella. Capítulo 38. Después de arrojar a Mirko como un guijarro y hacer que un edificio de varios pisos cayera sobre ella, el gnomo recién llegado se acercó al gnomo tendido en el suelo. El gnomo que la heroína profesional no. Shinko había partido por la mitad, se había regenerado, pero todavía estaba sobre sus rodillas, babeando abundantemente. Ya no había señales de inteligencia o ni siquiera el más mínimo indicio de sensibilidad en él. Lo mismo ocurría con el recién llegado también, al parecer.
El gnomo con una boca parecida al pico de un pájaro ignoró a los héroes profesionales que se reunían a su alrededor en su vecindad y agarró a sus hermanos. Era como si hubiera llegado solo para llevárselo. No había muchos héroes profesionales en esta área de todos modos. Aquellos que habían llegado a tiempo habían visto al gnomo de boca de pico matar a un héroe de un solo dígito. Así que, hicieron lo que pudieron en este momento. Evitar que los civiles se convirtieran en daño colateral. Para sorpresa de todos, un grito inhumano envió los escombros del edificio disparados hacia arriba. Jaja. Mirko se rió con una sonrisa maníaca plantada en su rostro. Pensaste que me habías matado, ¿verdad? Su cabeza estaba cubierta de sangre. Su espalda estaba hundida. Mirko salió de entre los escombros, dejó escapar un aliento y resonó por todo el espacio. Hizo llover patadas tras patadas sobre el gnomo de boca de pico, estruendos y golpes sacudiendo la tierra. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no se sentía como si el gnomo estuviera resultando herido en absoluto. Algo se rompió dentro de Mirko, la sonrisa en su rostro ensanchándose. Oye, villano, los músculos se hincharon en sus muslos, sus orejas de conejo brotando sangre. ¿Has oído estas palabras antes? Luke arrastró su cuerpo hacia el callejón y se desplomó contra la pared, respirando profundamente. Cuando la heroína conejo, Mirko llegó para salvarle el culo, instantáneamente se había dado cuenta de algo. El gnomo ya había perdido toda su inteligencia después de pronunciar esas palabras. Sin embargo, esas partículas de espíritu rojas, esas palabras, ese descarte de todo lo que había sentido en el gnomo todavía se repetían en su mente como cánticos. ¿Qué había tomado el control del gnomo en ese momento? Luke no había oído nada parecido en su vida anterior. Si hubiera habido casos de gnomos ganando repentinamente inteligencia, y especialmente los que estaban por debajo del alto nivel, ciertamente habría habido registros de ello, ¿no? Pero, esta sensación, de pura maldad y locura. Luke recordó la rojez en los ojos de Bakugo antes de que lo hubiera matado a él y a su familia en su vida anterior. ¿Era esto lo mismo? ¿Esas partículas de espíritu rojas habían corrompido también a Bakugo? A través del dolor de cabeza, Luke sintió que las preguntas lo ahogaban. Había perdido demasiada sangre. Apenas podía sentir nada por debajo de su cintura. Lo único que podía sentir eran sus costillas rotas apuñalando sus músculos. Se estaba muriendo. Pero Mirko moriría primero, lo sabía. El gnomo recién llegado. Luke lo había reconocido. También era un nivel superior, pero lo habían creado especialmente para contrarrestar a Olmig, otorgándole no solo super regeneración sino también absorción de impacto. Para Mirko, una heroína profesional basada en lo físico, no podía haber peor oponente. De repente, Luke sintió humedad en las puntas de sus dedos. Roto, miró hacia abajo y encontró a un perro lamiendo la sangre que se había acumulado en sus nudillos. Simultáneamente, el gnomo, que muy bien había sido poseído o controlado, seguía apareciendo en su mente como un recuerdo. Un recuerdo enojado e impotente. Fuego quemándola. Frente a él. Levantó su mano temblorosa y la puso sobre la cabeza del perro, durante 20 segundos. Lo siento, tanto, se disculpó, saboreando sangre. Pero, ¿has oído las palabras? Neblina blanca humeaba de la espalda de Olmig. No podía recordar la última vez que había forzado tanto One for All después de que All for One lo hubiera herido hacía años. Ahora que ya le había pasado One for All al joven Midoriya, era como si estuviera quemando cenizas dentro de él. La sangre salía a borbotones de su boca. Detrás de él, los estampidos sónicos sacudieron el espacio. Olmig solo esperaba que la chica llegara a tiempo. Recordaba a Mirko. La chica era fuerte, pero era un poco cabeza caliente. No sabía cuándo parar, pero también era esto lo que la convertía en una buena heroína. ¡Boom! La cabeza de Olmig se levantó bruscamente cuando vio una nube de polvo elevándose en el cielo. Para que él lo viera incluso aquí, cuando ni siquiera estaba en la ciudad, ¿a qué tipo de destrucción estaba mirando? Dejando escapar un gruñido, Olmig pateó el suelo de nuevo, el entorno derritiéndose en un borrón. En cuestión de segundos, cruzó la distancia, aterrizando en el corazón de la ciudad con un estruendo. En el momento en que su visión escaneó el entorno, la ira hirvió en sus ojos azules como nunca antes. Dos villanos de piel negra, ambos con sus cerebros expuestos, estaban de pie hombro con hombro a un lado. Al otro lado, Mirko estaba tendida en el suelo, su mano derecha doblada en un ángulo extraño, su cabeza plantada profundamente en los escombros. Sin embargo, de alguna manera, los estaba mirando, todo su cuerpo temblando mientras trataba de levantarse. Relájate, joven Mirko, dijo Olmig, su cuerpo humeando con ira y niebla blanca.
¿Por qué preguntas? Porque, yo estoy aquí. All Might hizo un puño y simplemente, se desvaneció. Detroit. Como un espectro blanco-amarillo, All Might apareció frente al gnomo de Boca de Pico y golpeó. Smash. No hubo estruendos exagerados o escenas del enemigo siendo enviado volando. Para la inmensa sorpresa de All Might, todo lo que hizo su ataque de máxima potencia fue crear ondas en el cuerpo muscular del villano. Absorción de impacto. Adivinó All Might. Adivinó un poco demasiado tarde. Aprovechando la cercanía a All Might, y como se le ordenó matar a todo lo que se interpusiera en su camino que pudiera evitar que retirara al gnomo herido, el gnomo de Boca de Pico golpeó. Y el puñetazo aterrizó justo en el lado izquierdo de All Might, exactamente donde All for One lo había herido de muerte. Una corriente recorrió la espina dorsal de All Might. Su mano izquierda regresó instantáneamente a su forma original escuálida. Las rodillas de All Might golpearon la tierra, sus ojos casi rodando hacia atrás en su cabeza. Ya había forzado las brasas de One for All que quedaban en su cuerpo más allá de lo extremo. El golpe repentino fue como el último clavo en el ataúd. Viendo incluso a él así, los héroes profesionales que observaban todo desde la distancia perdieron toda esperanza. El gnomo de Boca de Pico levantó otro puño. El otro gnomo, aunque lentamente, se acercó a Mirko, que finalmente había levantado la cabeza. Ni siquiera había dicho esas palabras antes de que los dos gnomos se hubieran abalanzado sobre ella. Jaja, Mirko se rió. All Might la miró por encima del hombro y sonrió. Jaja, oye, villano. Gritó Mirko, hundiendo sus pies en el suelo, todavía tendida boca abajo, sus muslos a punto de explotar. ¿Has oído alguna vez estas palabras? Plus, Luke chasqueó los dedos, convirtiendo la forma de vida en un explosivo de masa equivalente. Ultra. Otorgamiento de Kirk exitoso. Kirk. TNT. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 170. Resistencia 50. Tiempo de contacto. 20 segundos. Tiempo de activación. 2 minutos. Lo que sucedió después fue una escena que se extendió por todo Japón como un virus aéreo. Justo cuando All Might y Mirko estaban a punto de ir más allá de sus límites, y justo cuando los dos villanos estaban a punto de aplastar sus puños a través de ellos, un perro callejero salió corriendo del callejón, brillando de color rojo. En un gran salto, mordió la pierna de uno de los villanos. Entonces, el perro comenzó a brillar más rojo por fracciones de segundo. ¡Oh, mierda! Maldijo All Might, usó todo su poder almacenado para agarrar a Mirko y corrió. Detrás de él, el mundo se volvió blanco, cegando todos los ojos como si un pequeño sol se hubiera manifestado en el mundo. Y, mientras la nube de hongo de puro fuego e ira se elevaba sobre la ciudad, el sonido entró en sus oídos, reventando los tímpanos. ¡Boom! Capítulo 39. La destrucción ardiente quemó los edificios de Ciudad Haku, chamuscando todo de negro en las cercanías de la explosión. Afortunadamente, los héroes profesionales y la policía ya habían evacuado a los civiles con una competencia inigualable. Desafortunadamente, la explosión había sucedido demasiado repentinamente para que pudieran reaccionar. Además, la escala de la explosión tampoco era pequeña. Como resultado, la explosión atrapó a muchos héroes profesionales y policías en su radio de explosión, infligiendo heridas graves. Por supuesto, habían evitado el destino del villano que estaba a quemarropa de esta bola de fuego de aniquilación. 25 kilogramos de TNT habían obliterado todo lo original contra lo que Luke había luchado. Ahora, tendido en el centro de un cráter rodeado de edificios derrumbados, solo una pequeña parte de su pierna permanecía por encima de la rodilla y alrededor de la cintura, quemada crujiente. No solo este, sino incluso el gnomo de Boca de Pico, que poseía los quirks de absorción de impacto y super regeneración, también había recibido toda la fuerza del ataque. Faltaba la mitad de su cara. Su mano derecha por debajo del codo había desaparecido. Un tercio de su cuerpo casi había sido carbonizado por la explosión. Sorprendentemente, la mitad restante de su cara todavía se sentía viva. Lo suficientemente viva como para regenerar un ojo que había estallado hace unos momentos. Como si esa fuera una señal, su cara se regeneró, seguida por su brazo. La parte quemada de su cuerpo todavía estaba luchando por regenerarse, sin embargo. Lentamente, pero con seguridad, el gnomo creado para enfrentarse a All Might estaba mostrando sus verdaderos colores. All Might apareció en la distancia, agarrando no solo a Mirko sino a algunas otras personas. En ese momento, cuando se había dado cuenta de que algo desastroso iba a suceder, había agarrado a todas las personas que pensó que morirían si permanecían de pie en sus posiciones.
Efectivamente, la explosión parecía haber herido incluso a aquellos que estaban de pie a cientos de metros de distancia, los que estaban un poco más cerca sufriendo heridas críticas. Sin embargo, las ambulancias ya estaban llegando en tropel, seguidas por aún más policía y vehículos de los medios de comunicación. Y bocanadas de vapor se habían intensificado alrededor de Olmig como nunca antes. Sosteniendo la sangre gorgoteante en su boca de alguna manera, puso a las personas que estaba cargando en el suelo y se arrodilló, respirando profundamente. Apoyado sobre una rodilla, Olmig miró la destrucción y sintió la ira hirviendo dentro de él. ¿Quién podría estar lo suficientemente desesperado como para hacer eso? ¿Quién podría mostrar tanto desprecio por la vida de las personas? ¿Quién podría saber que en la batalla entre él y el villano, estaba perdiendo contra el tiempo? La cabeza de Olmig se giró bruscamente hacia una dirección, su mirada azul entrecerrándose. «Déjenme ir», gritó Mirko mientras los héroes profesionales y el personal médico la sujetaban en su lugar. «Aún tengo que decir esas palabras, cálmate, joven Mirko», dijo Olmig de alguna manera. Se acabó, en el mismo momento, el gnomo de Boca de Pico salió caminando del cráter, cargando el trozo restante de sus hermanos. El fuego todavía ardía a su alrededor, sus lenguas azotando todo. Sin embargo, sin importarle la temperatura y las miradas sorprendidas, pero terribles, plantadas sobre él, el gnomo se agachó y resonó en la dirección opuesta. Estaba corriendo. «Ah, no, no lo harás». Mirko se deshizo de todos y se desdibujó a través del fuego también, persiguiéndolo. Sin embargo, Olmig no la detuvo esta vez. Con sus heridas, no había forma de que alcanzara al villano. En tal caso, cuando el villano estaba empecinado en huir, era mejor saber hacia dónde estaba huyendo. Aún así, mientras Olmig miraba a los héroes y civiles heridos, recordó al villano muerto sostenido por el villano de Boca de Pico, y se dio cuenta de su enorme agotamiento. Simplemente no podía decir quién había salido victorioso en todo esto. Héroes o villanos o... Mirando en la misma dirección que antes, Olmig se puso de pie, envuelto en nieblas humeantes. «Os dejo todo, a vosotros», sonrió para ellos, levantando su puño, haciendo que la gente vitoreara al ver el símbolo de la paz. Entonces, ya perdiendo su forma muscular, se lanzó en la dirección donde había visto a él. Luke. Nix voló y cayó a través del cielo cerca del sitio de la explosión, graznando con locura. Uno de sus ojos estaba cerrado con fuerza, fluyendo sangre. El otro estaba abierto solo porque necesitaba ver algo, no fuera a desmayarse en el aire. Después de arrojar la caja robada en la habitación de Luke en Musutafu, a través del espacio dividido, no había entrado ella misma en la puerta de teletransportación. Sin embargo, los eventos posteriores la obligaron a esconderse en una de las cajas. Para cuando salió de la habitación y voló fuera del túnel volado desde el sótano hasta el aparcamiento, Luke ya había ido más allá del alcance de 100 metros. Ahora, ni siquiera podía sentir sus alas. Pensaría en cómo seguía volando más tarde. Por ahora, debía encontrar a Luke. Si no fuera por la explosión ensordecedora y brillante, nunca habría adivinado hacia dónde volar. Luke. Luke. De repente, espió un toque de blancura en la oscuridad de un callejón. Con un escalofrío recorriéndola, Nix se zambulló en esa dirección. Luke estaba desplomado contra una pared, en la suciedad. Luke. Nix abofeteó sus alas en su cara, lágrimas y sangre fluyendo por sus plumas. Despierta. Luke. Luke separó sus párpados y dejó escapar una pequeña sonrisa exasperada. Sabía que eras lo suficientemente estúpida como para venir por mí, idiota. Nix rodeó con sus alas alrededor de él. Después de un rato, Nix clavó sus garras en Luke, tratando de mantenerlo despierto. Vamos, primero descansaremos y luego trabajaremos en la curación. El límite de tiempo de descorrer ya se había agotado. Así que, Luke tuvo que otorgarle el kit de nuevo a ella, casi desmayándose. Mordiendo la gran capa blanca de Luke para soportar el dolor, mientras él chasqueaba los dedos, Nix cortó su ala a través del espacio. En el momento en que el espacio se partió de arriba a abajo, el ala de Nix cayó sin vida a su lado. Luke no pudo decir nada. No había otra forma de que se fueran. En cualquier momento, la policía comenzaría a buscar cada rincón y grieta de esta ciudad. Luke contuvo el sentimiento de vomitar al ver la suciedad en él y se puso de pie, manteniendo su espalda contra la pared. De repente, escuchó un crujido distinto. ¿Qué se rompió, ahora? Se preguntó Luke, sonriendo irónicamente. Sorprendentemente, la voz de la señorita Justice resonó en su mente con el más mínimo indicio de alegría. Felicidades por digerir la poción de saqueador, bendito. Esta podría ser la digestión más rápida de una poción de secuencia 9.
Luke instantáneamente se dio cuenta de algo. El núcleo del método de actuación para un saqueador era robar. Pero robar sin ningún propósito o pasión detrás no era suficiente. Luke había robado información crucial debido a su profunda resolución de desenterrar misterios relacionados con su vida anterior. No solo eso, sino que lo había hecho bajo circunstancias extremas y mortales. No solo había sobrevivido, sino que también había tenido éxito en el robo. Para Luke, fue el mayor logro como saqueador. Como ya había digerido más de la mitad justo después de consumirla, no es de extrañar que digiriera toda la poción de secuencia 9 en una noche. No tenemos todos los ingredientes de las pociones de aprendiz, bendito. Incluso si los tuviéramos, te habría aconsejado que no consumieras otra poción. Por ahora, necesitas acomodar la poción, ya que la has digerido demasiado rápido. Luke encontró razón en el consejo de la señorita Justice. De repente, su intuición de peligro se activó, pero no tan mortal como la vez que había sentido al Nomu. Arrojando a una Nyx desmayada al espacio dividido, Luke se dio la vuelta. Sus miradas se encontraron a través de la oscuridad, uno vistiendo un abrigo blanco manchado de sangre y el otro rodeado de nieblas blancas humeantes. Doctor Blessed, dijo Olmigt entre dientes apretados. No podía permitirse perder su forma muscular. No ahora. No en este momento. ¿Cómo sabes de All for One? ¿Quién eres? La gente podría morir, Luke se rió entre dientes. Las brasas dentro de ti, Olmigt, dijo, retrocediendo y derritiéndose en la oscuridad, arden, lo suficientemente fuerte como para ver el futuro. Impactado, Olmigt finalmente perdió su forma muscular y cayó de rodillas, tosiendo sangre. Quienquiera que fuera este hombre, no solo sabía sobre All for One, sino también sobre One for All. La realización golpeó a Olmigt como un rayo, la pregunta del Dr. Blessed arrojando una red de incertidumbre sobre su mente. Y con esa incertidumbre, Olmigt se hizo a sí mismo una pregunta aún más desconcertante. ¿Era este Dr. Blessed un villano, o algo peor? Capítulo 40. Mañana. En la sala de estar, Luke, Aina, Rikuya y Sandy clavaban la mirada en la televisión. El reportero de noticias relataba los acontecimientos de la noche anterior. Parecía que las cosas habían dado un giro drástico, alejándose de la verdad. No se mencionaba el sótano debajo del Hospital General Haku. En cambio, se hablaba de un túnel gigante que atravesaba el hospital, como si alguien hubiera irrumpido en el edificio de un lado a otro. En resumen, el Hospital General Haku se había convertido en un daño colateral más, no en el punto de partida. Luke se dio cuenta al instante de que el Dr. Kyudai debía haber sellado la destrucción que conducía al sótano para mantener el laboratorio en secreto. Para el villano, Luke bien podría ser un ladrón que no sabía dónde había irrumpido. Además, el laboratorio en el sótano del hospital era demasiado grandioso e importante para desecharlo de la noche a la mañana. En vista de esto, presentar el hospital como otro edificio dañado por los viles villanos era la mejor idea no solo para desviar las sospechas, sino también para obtener simpatías. Sin embargo, eso no era todo. Los medios de comunicación estaban relacionando activamente las apariciones de los dos villanos con el incidente de los títeres de metal. Ambos villanos parecían criaturas mutadas con sus cerebros expuestos, mientras los canales de noticias no dejaban de mostrar sus vídeos en la pantalla. Luego, mostraron las imágenes de los metatíteres, no tan horripilantes, pero igual de repugnantes. Así, en una retorcida serie de conclusiones infundadas, el orquestador del incidente de los metatíteres también era visto como el villano detrás del incidente de Haku, causando caos e hiriendo a inocentes usando sus brutales títeres. Luke casi se golpea la cara, sacudiendo la cabeza. Lo único que salió a su favor en todo esto fue que no se mencionó al Dr. Blessed. Olmigt debe haberse dado cuenta de que no estoy detrás de los villanos que atacaron Ciudad Haku, pensó Luke, bebiendo leche. Pero debe haber compartido los detalles sobre el perro y mi apariencia con las autoridades. Necesito ser más cuidadoso, especialmente con Nyx. Luke había estado yendo a cacerías nocturnas con Sand, el asesino a sueldo a tiempo parcial contratado por el gobierno, ganando experiencia. Sin embargo, debido a su desconfianza hacia todos aquellos que tenían un Kirk, especialmente después de su regresión, nunca llegó a usar bioalquimia en todo su potencial. Incluso se podría decir que fue apenas ayer que Luke se había entregado por completo. Para alguien como Luke, que había pasado una década encerrado en un solo lugar, la noche anterior fue una verdadera revelación, haciéndole darse cuenta de cuántas cosas podrían haber salido mal. Luke. Sand puso una mano sobre el hombro de Luke, sacándolo de sus pensamientos. ¿Estás bien? Luke se dio cuenta de que había estado sosteniendo un vaso de leche vacío durante algún tiempo. Lo dejó con pesar y sonrió.
Estaba atrapado en la aparición de Olmig. No puedo creer que esté enseñando en la UA, ¿verdad? Me pregunto cómo llegó a Ciudad Haku, aunque, los villanos no pudieron haber llegado allí hace horas. Es como si Olmig supiera que algo así iba a pasar, ¿no? Aina miró a Luke con pura fascinación. Rikuya, que había estado buscando información sobre el incidente de Haku, de repente se detuvo, con los ojos entrecerrados. Mientras tanto, Sanda sintió para sí mismo. Sabía lo agudo que era Luke. Que el chico llegara a esta conclusión basándose en los datos disponibles no era nada nuevo para él. Además, Sand siempre permanecía en las cercanías de la mansión. No había visto ninguna actividad desde la habitación de Luke. El chico no ha desarrollado su Kirk para crear esos monstruos gigantes de piel negra, sabía Sand. Además, Luke todavía se veía despierto y sin rastro de fatiga. Sin un Kirk de curación de alto nivel que estuviera disponible en Blue City, eso habría sido imposible. Al ver los hombros de Sand relajarse, Luke también suspiró aliviado. Sand no sabía que después de una década de limpiarse a sí mismo bajo los quirks curativos, Luke no solo había adquirido un TOC, sino que ahora también podía fingir algunas emociones. Emociones como la fatiga extrema. La noche anterior, cuando él y Nix habían regresado, ambos se habían desmayado al instante. Fue solo por la mañana que Luke encontró el tiempo para otorgarle a Nix un Kirk de curación para usarlo en él. El único problema era que Nix no podía usar su Kirk en sí misma. Así que, después de curar a Luke, se había desmayado de nuevo. Además, aunque Luke parecía totalmente recuperado, había algo mal con su resistencia, lo que obligó incluso a Miss Justice a cambiar la forma en que mostraba las estadísticas. Estadísticas de Blessed. Kirk, bioalquimia. Estadísticas. Espíritu. 310. Resistencia. 105, 170. Luke sabía que la curación necesitaba la resistencia de 1. Antes, este consumo de resistencia había pasado desapercibido porque Luke no tenía mucha. Ahora que había ganado aún más resistencia después de digerir la poción del merodeador, los eventos posteriores de sobrepasar sus límites, y la curación de Nix después, se habían arraigado en sus estadísticas, al parecer. Estaba recuperando su resistencia, pero apenas un punto por hora. Luke tenía la sensación de que si seguía repitiendo los eventos de la noche anterior, entonces podría perder una parte de su resistencia permanentemente. Ahora ese pensamiento era lo que más lo ponía nervioso. Vamos, dijo Sand, mirándolos a todos. Iré con ustedes a la UA hoy. Luke se limpió y dijo. Por favor, adelántense. Nix todavía está durmiendo. Iré unos minutos más tarde. TSH. Rikuya le dio a Luke una mirada de asco antes de marcharse. Los labios de Aina y Sand se crisparon, ambos asintiendo comprensiblemente. Todos sabían lo raro que era cuando se trataba de Nix, así que esta era la excusa más normal que podría haber usado para no ir con ellos. No te tardes. Gritó Aina desde atrás. Sand le echó otra mirada medida a Luke mientras desaparecía en su habitación y sacudió la cabeza. En su habitación, Luke miraba a Nix, que todavía estaba con las piernas levantadas, sus alas extendidas a ambos lados. Luego, de debajo de la cama, sacó una caja llena de archivos etiquetados, no. 6. Para sorpresa de Luke, no había encontrado cámaras u otros dispositivos de vigilancia instalados en su habitación cuando había llegado aquí. Se había sentido como la forma de su padre de reconocer que Luke estaba listo para salir a la sociedad, aunque al anciano odiaba hacerlo. Luke sacó una de las carpetas y leyó el título que decía, Vigilantes de Naruata. Los ojos de Luke se entrecerraron. Abrió la carpeta y encontró muchos archivos individuales etiquetados, de Crawler. Popstep. Knuckleduster. Sin leerlos, sacó otra carpeta primero que decía, Queen B. Contenía los siguientes archivos. Queen Achizuka. B. Pop. Queen B. Luego había otra carpeta, más grande que las dos últimas, Villa Infactory. Trigger. Villanos instantáneos. Villanos de siguiente nivel. Número 6. Luke notó que había algunos archivos más, pero estas tres carpetas parecían ser el contenido central de la caja, detallando individuos, al parecer. Tomando una respiración profunda, Luke comenzó a revisar cada archivo uno por uno. Luke no podía creerlo. Estaba contemplando el inicio de los primeros gnomus a manos del propio Dr. Kyudai. Luego estaban todas las personas relacionadas con el evento en los últimos años, junto con el número 6, quien lo había orquestado todo bajo las órdenes de All for One. No es tan lejano en el pasado, observó Luke. Pero, ¿cómo se relaciona conmigo? ¿Por qué era lo más valioso, según mi espiritualidad? Esto es lo que necesitamos, Blessed. ¿Eh? ¿Qué pasa, Miss Justice?
Preguntó Luke. ¿Me perdí de algo? Eso, no puedo decirlo. No has cumplido ciertas condiciones. Los ojos de Luke se entrecerraron y de repente se abrieron. ¿Está relacionado con la sorpresa que mencionaste antes? No. Y, sí. Lo sabrás pronto, ¿cuándo? Después de convertirme en aprendiz, Luke terminó la frase, recibiendo un asentimiento invisible de Miss Justice. Luke guardó la caja, despertando a Nix. Para dar otro paso adelante, necesitaba la ayuda de Momo, no algo que pudiera hacer quedándose en casa. Luke solo esperaba que este misterio en torno a la sorpresa de Miss Justice valiera la pena esperar.